Bienvenidos a esta hora, a este mensaje del día de hoy. Sin importar la hora en la que estés escuchando este mensaje, te pido que pongas toda tu atención porque te traigo una palabra y creo que Dios te va a hablar por medio de esta palabra. El título de este mensaje se llama La confianza en Dios ante la adversidad. ¿Cuántas veces cuando nos sucede algo, ¿sí? Algo que no esperamos, algo malo, algo que nos quite la paz, acudimos enseguida a buscar una solución? ¿Sí? Queremos resolverlo cuanto antes para sentirnos tranquilos, para poder dormir en paz, para no estar preocupados. ¿Sí? Y muchas veces, cuando esas cosas suceden, siempre, no digo siempre de los casos, pero tal vez en la mayoría de los casos, en vez de ir a Dios primero, en el último de los casos vamos a Dios. Siempre recurrimos a solucionar esos problemas, esas cosas que van sucediendo, ¿no? Por nuestras fuerzas, y después cuando ya no podemos acudimos a Dios. Bueno, hoy quiero contarte una historia que está en el Antiguo Testamento, que es una historia muy inspiradora, la historia del rey Ezequías. Pero antes de entrar de lleno, te voy a poner en contexto. La historia se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, capítulo 18, 19 viene contando la historia de este rey Ezequías. ¿Sí? El contexto histórico, ¿sí? El reino de Judá estaba bajo una grave amenaza por parte del poderoso ejército asirio, liderado por un tirano llamado Sennacherib. Era un rey tirano que iba conquistando ciudades, nación tras nación, y no dejaba nada en pie y con vida. Entonces Ezequías, el rey de Judá, ¿sí? Tengamos en cuenta de que el reino de Israel se dividió, ¿sí? En el reino de Israel y en el reino de Judá, ¿sí? Ezequías, el rey de Judá, y recibe una carta con una amenaza de destrucción inminente. Imagínense la situación de desesperación de Ezequías. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria tenía un ejército imponente, grandísimo. No había ejército que le pudiera hacer frente. Entonces Ezequías enfrenta una situación imposible desde el punto de vista humano. Las circunstancias parecen insuperables para él y la respuesta natural podría haber sido el temor o la desesperación, ¿no? De parte de él. Pero sin embargo, Ezequías actuó totalmente diferente. Y para comenzar vamos a leer un pasaje del Nuevo Testamento que está en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y miren lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios nos está llamando que presentemos toda situación que se nos presenta en la vida en oración. Todo. Para que Él nos dé, en medio de esa situación difícil que estamos pasando, nos dé la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es una paz que un psicólogo no te puede dar, que un psiquiatra no te puede dar, que alguien no te puede dar. Es una paz que ninguna pastilla te puede dar. Es una paz que nada de lo material, de lo que existe, te puede dar. Esa paz
de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Y Él cuidará nuestros corazones en medio de esas circunstancias. ¿Sí? Y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por situaciones difíciles, el enemigo lo primero que ataca es la mente, los pensamientos. No vas a poder, estás en problema, mira lo que hiciste, te salió mal. Pero Cristo dice que si vamos a Él con esa situación, Él va a guardar nuestro corazón en paz y nuestro pensamiento en Él. Y nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido infundirte temor con algún diagnóstico o alguna situación, haciéndote creer que ni Dios te puede ayudar? Eso suele más de lo que parece. El enemigo siempre va a sembrar la duda. Nos va a querer poner una incógnita ahí. Pero vamos a leer la reacción de Ezequías, que se encuentra en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, en el capítulo 19, de Segunda de Reyes, del versículo 14 al 15. ¿Sí? El rey Sennacherib, el próximo reino al cual él quería conquistar era el reino de Judá, reinado por Ezequías. Y la palabra dice lo siguiente, a partir del versículo 14. Y tomó Ezequías las letras de mano de los embajadores, vendrían a ser los embajadores del rey de Asiria, de Sennacherib, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor, y la extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor, diciendo: Señor, Dios de Israel, que habitas sobre los querubines, tú solo eres Dios a todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y oye. Abre, Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido los gentiles y sus tierras, y que pusieron en el fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o de piedra, y lo destruyeron. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, sálvanos ahora de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo eres el Señor Dios. Sennacherib había enviado a sus embajadores antes de llegar con su ejército al rey Ezequías, al reino de Judá, con una carta diciendo que se rindieran, ¿sí? Que no intentaran defenderse, que se rindieran y cedieran, que él le iba a permitir sobrevivir, ¿sí? Y que entregaran su reino. De lo contrario, si no hacían eso que el rey Sennacherib estaba pidiendo, ¿sí? Le iba a sobrevenir muerte y destrucción a todo el reino de Judá y por sobre todo a Ezequías. Ahora, Ezequías acudió al templo. Ezequías no buscó primero alianzas humanas o estrategias militares. En lugar de eso, acudió al templo de Dios. Este acto demuestra su fe y dependencia total del Señor. En tiempos de crisis, nuestra primera respuesta debe ser acudir a Dios. No confiar en nuestras propias fuerzas o en los recursos que podamos llegar a tener, recursos terrenales. Primero, acudamos a Dios como lo hizo Ezequías. En Mateo capítulo 6, versículos 33, dice: Más bien, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Todo lo que necesitamos: protección, salud,
trabajo, lo que ustedes quieran poner ahí en esa lista, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esa añadidura, esa bendición, vendrá inherentemente, va a venir por sí misma de parte de Dios. Ahora, ¿a quién acudís primero cuando enfrentas una crisis? ¿Confías más en tus recursos o en la intervención divina? Vamos a ver que Ezequías extiende el problema a Dios, extiende la carta que recibió ante Dios. Es un gesto simbólico de entregar sus problemas a Dios. ¿Qué tenemos que entregarle a Dios? Debemos aprender a extender, a entregarle nuestras preocupaciones, temores y desafíos ante Dios en oración, confiando en que Él tiene el poder de intervenir. Mire lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué problemas necesitas extenderle hoy a Dios en oración? ¿Qué carga estás llevando que necesitas dejar a los pies del Señor hoy? Reflexiona y llévale eso a tu Padre Celestial en oración. La oración de Ezequías es un reconocimiento de la soberanía de Dios, porque Ezequías comienza su oración reconociendo a Dios como el único y verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra. Nuestras oraciones deben comenzar con una actitud de alabanza y adoración, reconociendo quién es Dios y su soberanía por sobre todas las cosas. En Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10, el Padre nuestro que estás en los cielos, que dice santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, nada sucede si Dios no lo permite. Ezequías hace una petición por la gloria de Dios. Ezequías no pide liberación solo por su propio bienestar, sino que para que Dios sea glorificado a través de eso que está sucediendo y que las naciones reconozcan su poder. Ahora, nuestras oraciones deben centrarse en la gloria de Dios y en el cumplimiento de su voluntad, más que en nuestras propias agendas personales. Vamos a leer varios versículos. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidan en mi nombre, está diciendo Cristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que todo lo que pidamos al Padre, sin importar cuál sea nuestra situación, Señor, si está en tu voluntad, líbrame de esto. Señor, ayúdame en esto. ¿Sí? ¿Tus oraciones buscan glorificar a Dios o están más centradas en tus necesidades? ¿Cómo podemos alinear nuestras peticiones con el propósito divino? Bueno, vamos a ver la respuesta de Dios. Porque hay una promesa de protección. ¿Sí? Que se encuentra en el versículo 32 y 34 del mismo capítulo de Reyes, segunda Reyes 19, 32 y 34. Vamos a ver qué dicen. Yo se lo voy a leer en una versión, la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje un poquito más sencillo. Dice lo siguiente: y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria:
Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con su escudo, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Ahí vemos la voluntad de Dios, ¿no? Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Y escuchen lo que sigue en el versículo 35. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio, mientras todos dormían, ¿no? Y dice, un ángel, el ángel del Señor, mientras el ejército asirio dormía, dice lo siguiente: mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, a la capital del reino, y allí se quedó. Y cierto día, mientras rendía culto en el templo del dios Nisroch, un dios pagano, sus hijos, Adramelech y Saracer, lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Impresionante. No solamente que Dios promete protección a Ezequías, le dice no va a entrar a la ciudad, sino que también acabó con el problema. Porque el ángel del Señor mató a 185,000 soldados mientras dormían. ¿Se imaginan eso? Todo el ejército acampando. Al otro día, cuando despiertan, los que sobrevivieron ven cadáveres a millares. ¿Qué pasó acá? La mano del Señor intervino a favor de sus hijos. Y no solamente eso, sino que regresaron y el Señor acabó con el problema de raíz, porque dice que el rey Sennacherib fue matado por sus propios hijos mientras adoraba a sus dioses paganos. ¡Wow! Impresionante. ¿Crees que Dios puede hacer con esto como lo mismo que hizo con Ezequías lo puede hacer en tu vida? Con eso que te está quitando la paz, con eso que te agobia, Dios puede hacer lo mismo. Dios responde a la oración de Ezequías con una promesa clara de protección y salvación. Afirma que el enemigo no entrará en la ciudad ni disparará una flecha. Cuando confiamos en Dios y nos acercamos a Él en oración, podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En Romanos capítulo 8, versículo 31, el apóstol Pablo dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, le escribe Pablo a los romanos, ¿quién puede estar en contra nuestra? Le está llamando la atención el apóstol Pablo a los romanos. ¿Quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Crees que Dios puede protegerte y ayudarte en cualquier situación? ¿Qué promesas de Dios necesitas recordar hoy, querido hermano? Dios intervino en la situación de Ezequías, sobrenaturalmente, mandando a sus ángeles, derrotando los soldados que el ejército de Ezequías no podía derrotar. Y por donde vino Sennacherib, como dijo el Señor, volvió y fue asesinado por sus propios hijos cuando adoraba dioses paganos. Dios tiene el poder de intervenir sobrenaturalmente en nuestras vidas.
No debemos de subestimar lo que Él puede hacer en respuesta a nuestras oraciones de fe. Porque en Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es la fe. ¿Confías en que Dios puede hacer mucho más de lo que estás pidiendo o estás imaginando? ¿Estás abierto a la posibilidad de una intervención divina en tu vida? Tenemos que aprender de Ezequías. Esta historia nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en medio de la adversidad, de buscar su rostro en oración y de reconocer su soberanía en cada situación. Trae tus problemas delante de Dios. Confía en Él, confía en que en Él tiene el poder para intervenir y espera. Porque mientras vos esperas, Dios te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él va a estar al tanto porque Él nos oye. Y Él puede traer esa salvación, eso que está necesitando, esa victoria que está necesitando en esa situación difícil. En Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás dispuesto a acercarte al trono de la gracia hoy con plena confianza? ¿Qué te impide confiar en Dios completamente? Para terminar, voy a orar por vos. Quiero hacer una oración. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes, reconociendo que tú eres el Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra, el único que tiene el poder sobre todas las cosas. Así como el rey Ezequías confió en ti ante la adversidad, nosotros también hoy queremos poner nuestra total confianza en tus manos. Señor, te presentamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y las batallas que enfrentamos, así como Ezequías extendió su problema delante de ti. Sabemos que tú eres nuestro refugio en tiempos de angustia y que ninguna situación está fuera de tu control. Ayúdanos a acudir primero a ti en oración, a no depender de nuestras propias fuerzas, sino buscarte con todo nuestro corazón, sabiendo que en ti encontramos paz, protección y dirección. Padre, te pedimos que nos des la misma fe que tuvo Ezequías, una fe que no se tambalea ante las amenazas del enemigo, sino que confía en tu poder para intervenir. Danos la gracia de poder reconocer tu soberanía en cada área de nuestras vidas, para que nuestras oraciones no solo sean por nuestras necesidades, sino para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Te rogamos que intervengas en nuestras vidas, que manifiestes tu poder sobrenatural en nuestras dificultades y que podamos ver tu mano obrando de manera poderosa, mucho más allá de lo que pedimos o imaginamos. Que en cada victoria, en cada respuesta a nuestras oraciones, tu nombre sea exaltado y muchas vidas puedan reconocer que tú eres el Dios vivo y verdadero. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y por la paz que nos das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, confiamos en ti y esperamos en tu perfecta voluntad. Amén y amén.